próspera y edificante y bendecida no se logra como te enseñaron, no se logra como lo aprendiste, no se logra como lo viste en casa, no se logra a la manera como tú quieres. Entonces, ¿cómo se logra, pastor? ¿Trabajando? Pues tampoco trabajando, aunque tienes que trabajar mucho, pero no se logra trabajando, es parte. Entonces, ¿cómo se logra, pastor? ¿Estudiando mucho? Pues no es estudiando mucho, aunque es necesario que tú estudies mucho y te capacites y tengas una carrera y estudies lo que tengas que estudiar, pero eso no es suficiente. Entonces, ¿cómo se logra esa vida próspera y fructificante, pastor? ¿Será que siendo muy responsable en las cosas que hago? Tampoco, aunque tienes que seguir siendo muy responsable en las cosas que haces, pero no es así. Hay una manera específica de Dios para que tú seas próspero. Y para empezar, por lo general, cuando escuchamos la palabra prosperidad, pensamos inmediatamente, y no me diga que no, en dinero. Tú no piensas en otra cosa. Cuando oyes la palabra prosperidad, tú piensas en dinero. Es lo que se te viene a la mente. Y tú puedes conocer una persona que tiene una posición económica muy buena, muy alta, y dices, ese, hasta lo decimos con nuestras palabras, esa persona es próspera. No es próspera, tiene dinero, pero no sabes todo lo de su vida, no sabes que no es próspera. O sea, la prosperidad no es el dinero, es una partecita pequeña de la prosperidad que habla la Biblia. La Biblia habla mucho de la prosperidad, está lleno de versículos de prosperidad, que Dios desea que tú prosperes. Pero eso no es prosperidad, el dinero solamente es una partecita. Hay gente que tiene muy buen estatus económico, vive muy bien económicamente, pero tiene sus hogares destruidos, tiene sus matrimonios destruidos, no es próspero. Nomás tiene dinero, pero no es próspero. La prosperidad de la que la Biblia habla no es próspero, es de acuerdo a la prosperidad de la palabra. Hay gente que puede tener también muy buena economía, tener muy buen salario, pero está enfermo, no es próspero. Hay personas que pueden tener una buena economía, estar sanos, pero vivir amargados, tristes, con rencor, odiando aquí, odiando allá, envidiando aquí, no es próspero. Hay gente que puede tener salud, muy buena salud, muy buen matrimonio, pero vive en escasez, no es próspero. ¿Sabes qué se refiere la palabra de Dios cuando la Biblia enseña lo que es prosperidad de Dios? La prosperidad de Dios es que te vaya bien en todo, en todo. Claro que de vez en cuando a lo mejor llega una enfermedad, pues sí, porque estamos en un cuerpo físico que se puede enfermar, pero después de que oras a Dios y que vienes a Dios porque tú ya eres un hombre, una mujer próspera, Dios te sana y sigues caminando en prosperidad. ¿Alguien está comprendiendo? Esa es la prosperidad real de Dios. La prosperidad real que habla la palabra de Dios es que te vaya bien en todo, que tengas paz, que vivas alegre, que tengas salud, que tengas una buena economía, que tengas muy buenos hijos, no perfectos, pero buenos hijos, estables, que tengas un buen matrimonio, no perfecto, pero un matrimonio estable. Eso es ser próspero, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, que vamos a ver qué habla la palabra de Dios acerca de la prosperidad y cómo lograr esa prosperidad. Y vamos a Mateo capítulo 13, versículo 4. Y aquí habla la Biblia de una parábola, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y dice la Biblia que es una palabra, el sembrador salió a sembrar, así empieza diciendo la parábola. El sembrador salió a sembrar semillas. Dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esta parábola habla de sembrar, pero habla específicamente de 4 semillas. Y hay 2 tipos de aplicación, podemos aplicarla de 2 maneras. Una de ellas es que la semilla es la palabra de Dios y la tierra donde cae la semilla es tu corazón, es tu vida. Pero también otra aplicación que es la que vamos a usar hoy, la aplicación que vamos a hacer hoy es que la semilla eres tú. Tu persona es la semilla. Y habla de 4 semillas. Esa es la otra aplicación. Y esa semilla, la primera semilla que lanzan las 4 semillas, una por una, ¿a dónde? A la tierra, al suelo. ¿Para qué? Pues para que se entierre en el suelo, para que se plante y para que empiece a dar fruto. Ese es el propósito de aventar la semilla, no para que se desperdicie. Entonces la primera semilla, ¿qué pasa con la primera semilla? Dice ahí claramente que mientras sembraba parte de la semilla, o sea, la primera semilla cayó junto al camino.
Junto al camino. ¿Cuál camino? Junto al camino donde está la tierra, donde se puede plantar la semilla, donde se puede enterrar la semilla para que dé fruto. Junto al camino. O sea, no había manera de que se enterrara en la tierra porque estaba junto al camino. Entonces dice que vinieron las aves y se la comieron. Es que esto habla de personas creyentes o gente que viene a oír la palabra de Dios y que realmente nunca se meten al camino de Dios, nada más están junto al camino. Vienen a la iglesia, oyen la palabra, pero nomás están junto al camino, nunca se meten al camino de Dios. Les gusta oír la palabra porque la palabra es bonita, la palabra siempre habla al corazón, la palabra siempre levanta, siempre da ánimo, siempre entusiasma y toca las fibras de los corazones y le gusta la palabra, pero como no se mete al camino de Dios, se mantiene junto al camino en la orillita, pues viene la ave y se come lo que recibió. ¿A qué se refiere con la ave? El enemigo, el diablo, es el ave. Se recibes una palabra, son las personas que reciben una palabra el domingo y están bien gozosos y salen de aquí bien contentos, bien gozosos, pero como nomás están junto al camino, ya para lunes, martes, miércoles, ya el enemigo ya les robó la palabra del gozo y ya andan otra vez por los suelos o igual. ¿Por qué? Porque nomás están junto al camino. Eso le sucedió a esta primer semilla. Y ahí tú lo puedes leer en Mateo capítulo 13 en tu casa. Luego dice que lanzaron otra semilla. Recuerda, habla de 4 semillas, ya llevamos una. La segunda semilla dice que cayó entre pedregales, en piedras. En piedras. Y como cayó en piedras, pues no tenía mucha tierra ahí, era lleno de piedras. Entonces dice que sí dio fruto. Esa semilla que cayó en pedregales sí dio fruto. Y lo dio rápido. Y empezó a dar fruto y todo, y lo dio muy rápido. Dice, pero salido el sol, se quemó la semilla y se acabó. Pero ¿cómo? Si dio fruto, o sea que sí, la semilla sí enterró, parte de ella enterró en la tierra, sí, porque había poquita tierra entre las piedras, enterró y se emocionó y oyó la palabra y se emocionó y se gozó y dijo, wow, esto es lo que necesito de Dios, qué bonito, qué padre, pero como estaba entre piedras y no se pudo meter bien a la tierra, dice que salió el sol y el sol la quemó. ¿Qué significa el sol? Son personas que oyen la palabra, les gusta ser cristianos, les gusta la iglesia, les gusta oír la palabra, y están gozosos y empiezan a dar fruto en Dios, pero en cuanto viene la prueba, en cuanto viene la dificultad, en cuanto se levantan vientos contrarios, en cuanto lo empiezan a criticar porque es cristiano, en cuanto empiezan los problemas, se aleja. En cuanto sale el sol, se quemó. El sol es lo que prueba la semilla. El sol va a probar la semilla. Y si esa semilla se enterró en la tierra y echó raíces, el sol no le va a poder hacer nada. Pero si no se enterró en la tierra y no echó raíces, el sol la va a quemar, que son las pruebas, las dificultades. Pero pastor, ¿por qué Dios no la protege esa semilla del sol? Pues si sabe que cayó entre pedregales, ¿por qué no la protege? Porque el sol la va a probar. Así como la fe te prueba, Dios te prueba con la fe, en medio de la prueba. Y entonces esa es la segunda semilla, cayó en pedregales y no dio, empezó a dar fruto, pero llegó la prueba, la dificultad y se retiró. Así es esa segunda persona creyente que viene a la iglesia. Pero dice que hubo una tercera semilla y esa cayó en espinas. Y pues no había mucha tierra más que puras espinas, había poca tierra, pero dice que aunque había poquita tierra, logró enterarse poquito y dio fruto. Y también dio fruto rápido, no tardó en dar fruto y se gozaba en la palabra y todo y creció. Dice, pero como estaba entre espinas, las espinas la ahogaron. Poco a poco las espinas la empezaron a ahogar. ¿Qué son las espinas? Son aquellos creyentes que han caído, el creyente que ha caído en semilla como entre espinos, son los creyentes que oyen la palabra, la reciben con gozo, empiezan a dar fruto, pero las espinas lo empiezan a ahogar, pero los afanes de la vida lo empiezan a pagar. Las preocupaciones, las ocupaciones diarias de la vida los empiezan a pagar. La ambición, la codicia, la tentación, el placer de la vida los empieza a pagar. Esa es la semilla que cayó entre espinos. Se ocupan demasiado, entran en mucho afán y el afán
llegas a ocupar el primer lugar que Dios y se apartan mejor de Dios, porque es tanto lo que están afanados, tantas ocupaciones que tienen. Hay un pasaje en la Biblia donde de dos mujeres, de una mujer llamada María y otra Marta. Y dice la Biblia que Marta estaba bien afanada, ocupada, y María nomás estaba oyendo la palabra de Dios con Cristo. Y Marta estaba tan afanada, que dejó de oír la palabra que Jesucristo le tenía a ella. Y así pasa, ¿verdad? Esa es la semilla que cayó entre espinos. El afán la apagó, las espinas lo ahogaron, los afanes la apagaron. Hay gente que se apaga por tanto afán. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que estoy ocupado, es que... Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que me llegaron familiares. Pues tráigaselos a la iglesia. No, esos familiares no son de iglesia. Pues ahí déjelos y usted véngase a la iglesia. O sea, atienda primero a Dios y luego después atienda a la familia que Dios le dio. Sea sabio. ¿Por qué no vino? No, pues es que tuve que hacer algo, estoy ocupado. Usted sabe, pastor, un trabajito, horas extras, hay unos dolaritos más el domingo. No, atiende primero a Dios y luego después atiende el trabajo que Dios te dio. O sea, entonces esa semilla que cayó entre espinos, pues termina apagándose. Hasta ahorita llevamos 3 semillas. La primera semilla que cayó nomás junto al camino, que no se mete bien con Dios, no profundiza con Dios, nomás anda ahí en el caminito. La segunda semilla cayó entre piedras y tampoco pudo dar fruto. Tampoco pudo dar fruto porque salió el sol y se apagó. O sea, vino la prueba, la circunstancia difícil y se apagó. La tercera semilla cayó entre espinos y los mismos espinos la ahogaron, que son los afanes, son los placeres de la vida, que son todo lo que ofrece la carne, lo apagaron. Entonces ya llevamos 3 semillas, van a ser 4 en total, pero van 3 semillas y ninguna semilla ha dado fruto, ninguna semilla ha prosperado. Y las 3 han tenido oportunidad. Recuerda, la semilla en esta ocasión se aplica, eres tu vida, eres tú. Y esas 3 semillas tuvieron la oportunidad, las 3, de oír la palabra de Dios. Las 3 tuvieron la misma oportunidad y ninguna ha dado fruto. Pero habla la Biblia, todo eso está en Mateo capítulo 13, en tu casa lo puedes leer con calma. Si no, aquí nos vamos muy largos con la historia, leyéndote los versículos. Pero ahí en Mateo capítulo 13, esta parábola habla de una cuarta semilla. Una cuarta semilla. Por cierto, hablando de la semilla, de la tercera semilla que hablé ahorita, de la que cayó en espinas y que fue apagada por los afanes. Quiero decirte algo. Cuando llega un momento en tu vida que ya la iglesia es una carga para ti, tú ya estás siendo apagado por las espinas del afán. No debe de ser una carga venir a la iglesia. Debe de ser una delicia, un disfrute, levantarte con gusto, con gozo. Que cuando te despierta el esposo muchas veces al revés, o la esposa te despierta, no reniegues, te levantes. Se ríen porque hay testimonio, claro que sí. Que no reniegues para venir, vienes a la casa de Dios, no vienes a cualquier cosa, no vas a ir a la escuela, no vas al trabajo, no, eso es secundario, vienes a algo bien importante, vienes a conocer de Dios, a recibir una palabra de Dios y a ser bendecido y a recibir un milagro, algo que Dios tiene para ti. Vienes a ver al Rey de Reyes, a tu papi. Bueno, la cuarta semilla que habla la Escritura dice que esa cayó en buena tierra, iglesia, esa sí cayó en buena tierra. Esa no cayó entre piedras, no cayó entre espinos y no cayó junto al camino, cayó directamente en tierra y tierra buena. Entonces, ¿qué hizo esa semilla? Pues se enterró en la tierra, se plantó en la tierra, permaneció en la tierra, y esa dice la Escritura. Todo esto está en Mateo 13, te voy a decir, dice que esta semilla que cayó en buena tierra, dice que fructificó al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, o sea, fructificó muchísimo, prosperó muchísimo. Aquel que cayó en buena tierra y se plantó y prosperó, y dice que se plantó y se sembró, o sea, quedó plantado. Así lo dice. Vamos al versículo 23, mira, para que veas lo que te estoy diciendo de la cuarta semilla. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Mira todo lo que sucede cuando tú eres la semilla, cuando tú te plantas en Dios. ¿Alguien está escuchando? Oye, voy a decir como dicen algunos predicadores. ¿A quién vine a hablarle hoy? No, de este lado quién sabe qué, y lo saben para el otro. Pero
El que se sembró en buena semilla, dice que dio fruto al 100 por uno, al 60 por uno y al 30 por uno. No quiere decir que dio 100%, no quiere decir que fructificó al 100%. 100% sería el doble de lo que tú sembraste, hiciste, no. Dice que al 100 por uno, o sea, te fructificó 100 veces más de lo que hizo. 60 veces más de lo que hizo. 30 por 1 quiere decir 30 veces más de lo que hizo. 30 por 1 significa 3000% de lo que hizo. Eso fructificó, eso prosperó. Pero ¿dónde estuvo la clave? Que esa semilla se plantó. Tú debes de ser una semilla que se plante en Dios. Que pase lo que pase, tú sigas plantado en Dios. Porque toda semilla que se plante, escúchame, toda semilla, y lo muestra la naturaleza de las semillas, toda semilla que se planta y se mete en la tierra, tarde que temprano va a dar fruto. Inevitablemente toda semilla que se planta en la tierra va a dar fruto. Nada más que tiene su tiempo y hay un proceso. Pero tú tienes que plantarte. ¿Quieres realmente llevar una vida, que es el tema de hoy? ¿Cómo lograr una vida fructífera y próspera? Se puede, claro que sí, pero plántate en Dios. Profundiza en Dios. Plántate en la palabra de Dios. Plántate en Cristo. Plántate en la casa de Dios. Plántate en la iglesia donde Dios te puso. Plántate. No te quedes así como esas que quedaron entre espinos, que quedaron entre pedregales o que quedaron junto al camino. No, plántate en Dios, profundiza en Dios y entonces vas a empezar a ser fructífero y vas a prosperar al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Quiere decir, y lo último fue 30 por 1. El que menos fructificó, el que menos hizo estando en buena tierra y que se plantó, el que menos hizo fue 30 por 1, 3000% produjo. El más pequeñito nomás. Para que te des una idea. ¿Cuántos quieren ser fructíferos y prosperar? Bueno, el secreto está en plantarte. Y una vez que tú aprendes a plantarte en Dios, empiezas a echar raíces. Tú no las ves. Es por eso que te desesperas. Porque mientras estás plantado, plantada, estás echando raíz. Las raíces es lo que te va a hacer fuerte y es lo que va a hacer que puedas, que venga el fruto a su tiempo. Pero mientras estás echando raíces, escucha iglesia, mientras estás echando raíces, tú no ves nada porque las raíces se están yendo para abajo, están enterradas, no se ven. Y mientras tú estás echando y echando raíces, no ves nada y te desesperas, no necesitas ver. Tú sigue plantado. Y tarde que temprano, cuando menos te lo esperes, vas a fructificar. Y vas a tener victoria, vas a tener bendición. Increíble. Entonces te decía, las 4 semillas recibieron la palabra, la misma palabra. Las 4 semillas recibieron la misma oportunidad, pero solo una prosperó. ¿Por qué hay cristianos que no prosperan? Debes de saber que el poder de la semilla está en que se plante. ¿Sí me escucharon, verdad? ¿A quién vine yo hablando? Sí. El poder de la semilla. No me estoy burlando de los predicadores, lo hacen suave, lo hacen padre. El poder de la semilla está en que se plante. De nada sirve que siga siendo semilla. Si no te plantas, no va a pasar nada. Va a llegar cualquier ave y te va a comer. Y esa palabra que recibiste en la iglesia, cualquier se la lleva, porque pues estás junto al camino, estás junto a pedregales, te mantienes con las espinas. No, decídete meterte en buena tierra y plantarte en Dios, profundizar en Dios. ¿Por qué hay cristianos que no prosperan? Porque no se plantan en ningún lado, andan de iglesia en iglesia. Eso, la palabra enseña muy claramente que así no vas a fructificar ni a prosperar. Andan de trabajo en trabajo. Andan de matrimonio en matrimonio. Andan de relación con relación. O sea, no vas a fructificar, no va a haber fruto, no vas a prosperar. Es la palabra. Tienes que plantarte en un lugar. Y a lo mejor ya tuviste un fracaso en con alguna familia, con algún matrimonio, algún hogar. Bueno, para ahora en el que estás, ya plántate. Y Dios te va a bendecir. Siempre hay oportunidad, pero plántate. Ya, donde tienes que estar. ¿Por qué no levantas la mano derecha? Y declaras conmigo, repite conmigo, dile: yo soy la clase de semilla
que produce y prospera al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Y antes de que termine este año, 2019, yo me convierto en una semilla que es plantada en Dios, que se planta en su palabra, que se planta en la casa de Dios y que se planta en la iglesia de Dios. Amén. Si tú lo repetiste, ya lo vas a cumplir. Se va a hacer realidad en tu vida. Porque es interesante. Dios tiene prosperidad en abundancia a tu vida. Pero hay condiciones, hay cosas que hay que seguir. Vamos al Salmo capítulo 1, versículo 2. Mira, es otra manera de lograr una vida fructífera y próspera. Mira lo que dice el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Versículo 3. Esto te va a gustar y muchos de ustedes ya se lo saben. Hasta lo aprendemos de memoria. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Iglesia, la Biblia está llena de pasajes que hablan acerca de prosperar. Yo no sé por qué existe tanta gente que se opone a eso y hasta predica lo contrario, y predican pobreza y viven en pobreza, y predican en escasez y viven en escasez. O sea, si la Biblia dice que está hablando de prosperar, dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo, dice, todo lo que hace prosperará. ¿Ok? ¿A cuántos les gusta ese versículo? A todos. Y muchas veces lo repetimos y lo decimos y lo declaramos, y es que yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua y doy fruto a mi tiempo y mi hoja no cae y todo lo que yo haga va a prosperar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Está bien porque es una promesa. Pero sabes que si tú nada más lees el versículo 3, que es este, y no lees el versículo 2, está incompleto. Porque el versículo, todo está en un contexto. El versículo 3 se va a cumplir siempre y cuando la condición del versículo 2 tú la hagas. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos al versículo 2 de nuevo. Dice claramente, dice, sino que en la ley de Yahvé está su delicia y en su ley medita de día y noche. O sea, esta es una persona, un hombre, una mujer creyente que ya está en Dios, pero que se deleita en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra de Dios. Se deleita, o sea, no está diciendo que leas la palabra, aunque la tienes que leer, pero no basta con que leas la palabra, dice que te deleites en la palabra. Hay una diferencia muy grande. De hecho existe gente que lee la palabra, pero no se deleita en la palabra. Aquí no te está hablando que más la leas, que te deleites en ella, y una vez que aprendes a deleitarte en ella, créeme, no vas a batallar para meditar ni de día ni de noche en ella, porque es un deleite. Y una vez que aprendes a deleitarte en la palabra, entonces el versículo 3 se cumple en tu vida. Y entonces ahora sí, seré como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, ¿realmente se puede o no, pastor? Entonces lograr una vida próspera y fructífera. Sí, ahí está. Pero ama la palabra, ama a Cristo. Deleítate cuando vienes a la iglesia a adorar a Dios. Deleítate en la adoración, deleítate en la palabra. Y entonces Dios va a hacer que el versículo 3 se haga realidad en tu vida. Es una promesa y se puede hacer. ¿Se puede vivir así? Claro que sí. Claro que sí. Y nos compara con árboles. Hay varios versículos en la Biblia que nos compara al ser humano Dios con los árboles. Dice que serás como árbol plantado. Ya es un hecho. Que vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero deleítate en la palabra. Come la palabra. La Biblia nos enseña mucho de que comamos a Cristo. Pastor, ¿pero cómo como a Cristo? Pues es comer la palabra. Hoy hasta nuestro cuerpo biológico, físico nos enseña. Uno viene siendo lo que come, ¿sí o no? Quieras o no, la persona viene siendo lo que come. Sí, si tú comes nomás puras verduras, puras frutas, puras ensaladas y todo, pues eres un vegano. O sea, bueno, y te va a ir bien.
porque eres un vegano. Y vas a parecer, como comes mucha fruta, vas a parecer una fruta. Así antojable y todo. Porque, sí, pues porque eso es lo que comes. O sea, uno se convierte en lo que uno come. Si en la mañana desayunas gorditas, en la tarde comes gorditas y en la noche cenas gorditas, ¿qué crees que te vas a convertir? ¿Qué te vas a convertir? Ustedes lo dijeron, no, y lo dije yo. Te dijeron la palabra, lo dicen, el pastor dijo que no. Si tú almuerzas en la mañana carne de cerdo, comes carne de cerdo y cenas carne de cerdo, ¿en qué te vas a convertir? Ustedes lo dijeron, ahí está, yo no dije nada. Porque uno se convierte en lo que uno come. Entonces, si tú comes a Cristo, te vas a hacer cada vez más semejante a Cristo. Tu vida no va a batallar, te vas a deleitar en la palabra y entonces vas a decirlo así confiadamente, Salmo capítulo 1, versículo 3, para que te lo aprendas de memoria y lo vas a declarar en tu vida así. Ahora sí, yo seré como ese árbol plantado junto a corrientes de agua y mi hoja no cae y el fruto siempre lo voy a estar dando tiempo y todo lo que haga yo voy a prosperar. Y se cumple en tu vida. Claro que sí. Yo lo he visto cumplir en mi vida, en la de mis hijos, en la de mis generaciones. Dios es bueno, pero tienes que cumplir la palabra. No es uno perfecto, pero sí tratas de hacerlo mejor de acuerdo a lo que la palabra te enseña. Entonces coma a Cristo, coma la palabra, deleites en la palabra. Hay gente que come la palabra o lee la palabra o busca versículos en la Biblia cuando está en un atorón. Cuando está el problema, cuando está el agua en el cuello, cuando está la necesidad, anda agarrando la Biblia y versículo, a ver qué Dios me dice, a ver qué, anda agarrando la Biblia, a ver qué la palabra, qué versículo me dice, a ver qué Dios me quiere hablar. O sea, no es tiempo de buscar la Biblia, solo es haber hecho con días, con anticipación, con tu deleite. Dice, meditar en ella día y noche, todos los días. Haya problemas o no haya problemas, tú medita en la palabra. Estés en problemas o estés bien, tú sigue meditando en la palabra. Para que se cumpla este pasaje en tu vida. Sigue meditando la palabra. O sea, ¿cuándo has visto que un boxeador se ponga a entrenar un día antes de la pelea? Dice, ay, ya llegó la pelea, uy, vamos a darle duro. No, está entrenando todo el año. Para cuando llegue el día de la batalla, él ya está listo. Es lo mismo para el cristiano. Usted medite en la palabra día y noche. Deleites en la palabra todos los días. Y cuando llegue la batalla, ni cuenta te vas a dar que hubo una batalla. El Señor se encargó. Así es, así funciona. Y se hace realidad Salmo 1, versículo 3 en tu vida. Así es que vamos a plantarnos. Mira lo que dice el versículo 3. Ahí déjenmelo un ratito el versículo 3 porque lo vamos a analizar. Sigue diciendo la escritura, dice, serás como árbol. ¿Como árbol qué? ¿Serás como árbol qué? ¿Como árbol qué? Plantado, mijo. Mija, plantado. Pues yo soy árbol, pero no te has plantado. Plántate ya. No duras en ningún trabajo, no te plantas en ningún trabajo, no te plantas en ninguna familia, no te plantas en ningún matrimonio, no te plantas en ninguna iglesia, no te plantas. No, pero yo no entiendo por qué no prospero, por qué las cosas no me salen bien. Pues plántese. Porque ahí está la clave, este es el secreto. Es un árbol plantado, no es cualquier árbol que anda nomás por allí. No, primero se planta y como se ha plantado, entonces va a estar junto a corrientes de aguas. ¿Sabes qué significan corrientes de aguas? La Biblia dice que cuando viene el Espíritu Santo y nos llena, dice que correrán ríos de agua viva dentro de ti. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando te aprendes a plantar, el Espíritu Santo empieza a circular en tu vida. Dice, estarás junto a corrientes de aguas. Pero ahí está el secreto, plantado. No dice visitado. Pues yo he visitado la iglesia. Ah, qué padre. No, plantado en una iglesia. No, pues yo he estado allí. Pues sí, qué padre. Pero aquí se habla de un árbol plantado. No, pues yo voy de vez en cuando. No, plantado. Y una vez que aprendes a plantarte, empiezas a echar raíces. Y eso te produce algo bueno en tu vida. Es bueno, iglesia, es bueno permanecer en todas. Estoy hablando, se refiere, eso se aplica en todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida es bueno permanecer en algo, en lo que estás haciendo. Permanecer en ese trabajo, permanecer en ese matrimonio, permanecer en esa iglesia, permanecer en la palabra de Dios. Pero sobre todo permanecer en Dios y plantarte en Dios. Todo eso produce algo bueno. No que andas de aquí para allá, de allá para acá.
Ahí está el secreto, plantarte. Y sigue diciendo el pasaje. Una vez que te plantaste, mira, me lo pusieron en amarillo, eso está muy bien. Ahora me ponen en amarillo que dice que da su fruto. Que da su fruto, hasta ahí. Que me pueden poner en amarillo. Esa es la siguiente clave. Primer secreto, tienes que ser un árbol que te plantes. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? En segundo, dice que da su fruto. Llega un momento en que como ya te plantaste y ya estás echando raíces, vas a dar fruto. No solamente vas a obtener fruto para ti y tu familia, vas a tener demasiado fruto que vas a tener para dar fruto a otros. Dice ahí que vas a dar fruto, no solamente lo vas a obtener y a vivir, lo vas a dar a otros y vas a producir fruto en otros. Mira todo lo que sucede cuando tú te decides a plantarte en Dios y a plantarte en un lugar. Se cumple este pasaje y empiezas a dar fruto en abundancia. En abundancia. Y luego sigue diciendo, y su hoja no cae. ¿Qué se refiere a la hoja? Las hojas del árbol vienen siendo tus hijos, tus generaciones. Pastor, yo estoy joven, soy una señorita, todavía no estoy casado, pero un día vas a tener hijos. ¿O te quieres quedar así? No, ¿verdad? Un día vas a casarte y vas a tener hijos. Y vas a vivir esto. Y si realmente te plantas en un lugar, vas a tener fruto en abundancia tú y a los tuyos, y vas a poder dar fruto, pero también tu hoja no cae. Tus generaciones, tus hijos no van a caer, no se van a deslizar por el mundo. ¿Cuánto les gusta esta palabra de Dios? Es bendición, es promesa de Dios. Tu hoja no cae. Increíble. Sus generaciones no caen. ¿Y cómo termina el versículo? Y todo lo que hace prosperará. Ay, qué hermoso. Todo. Note usted que dice todo lo que emprendas, todo lo que hagas. No dice que algunas cosas. No dice que las cosas fáciles o las cosas difíciles. Dice que todo lo que tú hagas y todo lo que emprendas va a prosperar. Y debes de saber que Dios no es mentiroso, y lo que Él escribe se lo cumple. La palabra es real, se cumple. Entonces vas a prosperar, claro. Todo lo que haga va a prosperar, claro que sí. Porque toda semilla que se plante, tarde que temprano va a dar fruto. Y todo lo que tú hagas, iglesia, a la manera de Dios, inevitablemente va a prosperar. ¿Me escuchaste? Todo lo que tú sigas y hagas a la manera de Dios va a prosperar, es inevitable. Y aquí dice que tú vas a hacer, que todo lo que hagas y todo lo que emprendas va a prosperar, así va a ser. Pero la clave y el secreto está en la permanencia, en plantarte. Te decía, ayuda muchísimo a estar plantado en un área. Te ayuda a crecer, te ayuda a posicionarte, te ayuda a ser fuerte, te ayuda a ser bendecido. ¿Cuánto tiempo tarda un árbol en echar raíces? Una vez que te plantas en un lugar, empiezas a echar raíces. Tú no lo ves, pero estás echando raíces. ¿Cuánto tiempo se tarda un árbol en echar raíces? Meses, años. Pero una vez que ya echó raíces, mira, pueden venir a cortarlo, ese árbol, pueden venir a derribarlo, pueden venir a destruirlo y vuelve a florecer, porque tenía raíces. Nada lo destruye, vuelve a florecer, le hagan lo que le hagan. ¿Por qué? Porque echó raíces. ¿Pero por qué echó raíces? Porque se plantó, porque hay permanencia. Increíble. Es muy importante permanecer y plantarte. Claro que hay excepciones, hay casos en donde a veces Dios, pero son pocos, son escasos, donde Dios te indique que te cambies de ciudad. Bueno, pues digo, pero son raros casos donde Dios te hable y diga, cambia de ciudad, o cambia de trabajo, o cambie de carrera, o cambie de escuela. No falta que diga, o cambie de esposa. No, eso no te lo va a decir Dios. No, eso no te lo va a decir Dios. Entonces, que sigas con la que escogiste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos maridos aman a sus esposas? No, como que no los escuché. ¿Cuántos maridos aman a sus esposas? ¿Y cuántas esposas aman a sus maridos? No, ya fue menos eso. ¿Qué pasó, mujeres? Siempre los hombres ganamos en todo. Mire, fíjese bien. Hombres, ¿cuántos maridos aman a sus mujeres? Mire. Mujeres, ¿cuántas mujeres aman a sus maridos? Vale. Pero bueno, el Señor tenga misericordia, ¿va? Ay, Dios santo. Es bueno permanecer. En una ocasión los apóstoles, ya voy a terminar. En una ocasión los apóstoles tuvieron que tomar una decisión. Jesucristo escogió a 12 apóstoles.
Pero uno de ellos salió diablo, que fue el Judas. Le dio cabida al diablo y traicionó a Jesucristo. Entonces se quedaron 11 apóstoles. Pero la Biblia explica en el Antiguo Testamento que no se podían quedar los 11 apóstoles, tenían que ser 12. Entonces tenían que tomar a un hombre que lo eligieron y sustituyera a Judas. Entonces Pedro habló con los apóstoles y les dijo: oye, pues somos 11 apóstoles, nos está faltando uno. Ya Judas ya se ahorcó, se suicidó, se mató, ya se traicionó a Jesús, pero nos hace falta, necesitamos completar 12. Vamos a elegir uno de estos hombres que está aquí con nosotros, que ha estado con nosotros todo el tiempo. Vamos a elegirlo de todos esos hombres que han estado con nosotros. Vamos a elegir a uno para que sea el que sustituya a Judas. ¿Y sabes cómo lo hicieron? ¿Sabes en qué se basaron para, escucha bien esto, sabes en qué se basaron para escoger al nuevo apóstol que sustituiría a Judas? Se basaron en alguien que hubiera estado plantado junto con ellos todo el tiempo, que hubiera permanecido con ellos. Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 1 versículo 21. Mira cómo le hicieron los apóstoles para elegir al nuevo apóstol que sustituiría a Judas. Dice: es necesario pues, dijo Pedro, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? De estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que ha permanecido ahí junto con los apóstoles, que se plantó junto con los apóstoles y junto con las enseñanzas de Jesucristo. Dice que estuvo todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, personas que estuvieron, dice Pedro, que han estado con nosotros, que han permanecido. Ahí está el secreto, iglesia, que han permanecido y se han plantado con los apóstoles y han andado con ellos desde que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán hasta que Jesucristo resucitó. Vamos a elegir a uno de ellos. No iban a elegir a cualquiera. Pues ese que acaba de llegar, se ve muy contento, muy feliz, trae muchas ganas, se ven. No, alguien que ya mostró que se plantó con ellos y ha estado con ellos, aunque no ha tenido título porque no ha sido apóstol. Escucha, aunque no ha sido reconocido y nadie lo conoce, pero ahí está. ¿Y qué hicieron? Eligieron a un hombre llamado Matías. Iglesia, este hombre, ponte a pensar, este hombre nunca se imaginó que un día lo iban a poner de apóstol, si ya había 12. Matías nunca se imaginó por aquí que Dios lo iba a poner como un apóstol entre los 12. Y todo gracias a ¿qué? A que se plantó con ellos y permaneció con ellos y echó raíces con ellos, sin títulos, sin reconocimiento, sin nada, pero estaba echando raíces y estaba allí. Y lo eligieron. Es lo que hace Dios. Cuando ve un hombre, una mujer que se ha plantado en Dios, ha profundizado en Dios, se ha plantado en la palabra de Dios, se ha plantado en la iglesia que Dios lo ha puesto, se ha plantado en la casa de Dios, Dios lo está viendo y está echando raíces esa persona. Y en el momento que menos te lo esperes, Dios te alza y te sube y te pone donde está tu destino. Pero tienes que estar plantado. En eso se basaron ellos. Y el plantarte, iglesia, es un proceso, porque mientras estás plantado no ves nada. Mientras estás plantado estás echando raíces, pero las raíces están yendo para abajo y tú no las ves. Y por eso mucha gente, creyentes cristianos, se desesperan y se van. No, pues es que no veo nada. No necesitas ver nada, es que estás echando raíces. Y a su tiempo Dios va a dar fruto. Y va a decir: wow, yo no me esperaba este milagro. Wow, Dios se fue más grande de lo que esperaba. Claro, porque estás echando raíces, estás profundizando en Dios, estás profundizando en la palabra de Dios. ¿Sabes que hay un árbol llamado el roble? Que cuando se siembra la semilla, se planta en la tierra y profundiza en la tierra, tienes que esperar aproximadamente 100 años para que dé fruto. Pero de que va a dar fruto, va a dar fruto. Es un roble, pero fíjate el fruto que da. Es uno de los árboles más fuertes que existen en el mundo. Es un roble, pero tiene que estar 100 años. ¿Qué si cuando lleva 20 años enterrado dice: ya me cansé, ya estuvo? Ya 20 años esperando, ¿qué? Ahí ya me salgo de la tierra. No, tiene que esperarse allí, porque a su tiempo, Dios sabe el tiempo, y en el tiempo adecuado va a dar su fruto y surge el roble. Increíble, mira todo lo que sucede por plantarte en un lugar, por permanecer y echar raíces. Nunca te desesperes, que a su tiempo vas a tener fruto. Pastor, parece que nada está pasando. No más parece, pero sí está pasando. Te lo voy a repetir, es que no veo nada. Parece que no está sucediendo nada, pero sí está sucediendo mucho. Dios está viendo tu fidelidad y tu constancia. Así es que eche raíces, iglesia, eche raíces.
Porque hay cristianos que no prosperan y no fructifican. ¿Por qué no se cumple Salmo capítulo 1 versículo 3 en creyentes y cristianos? Porque hay unos de ellos que se plantan, pero nada más por un tiempo. Y como no ven las raíces y como no ven nada, solitos se desarraigan. Y luego después le reclaman a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo no prospero como aquel? ¿Por qué yo no fructifico como aquel? ¿Por qué mi familia no crece como aquellos, los hijos de aquel hermano? ¿Por qué? Pues ¿por qué será? Porque tú solo te desplantas, te sales. ¿Alguien está aprendiendo algo el día de hoy? Esto es para bien tuyo. Dios te ama muchísimo y te da la advertencia y te dice lo que hagas y cómo hacerlo para que seas una persona que fructifique y seas próspera. Y entonces en tu vida se cumpla la palabra. Yo declaro en esta mañana que esa palabra de Dios, levanta tu mano derecha. Yo declaro que la palabra que dice Salmo capítulo 1 versículo 3 se cumple sobre tu vida. Y yo declaro esa palabra, que tú serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das